Bueno, buenas noches, estimados amigos de la Colombia Humana. Bienvenidos a este espacio de formación de educación ambiental. Hoy iniciamos un ciclo de conferencias o un ciclo de clases o simplemente un ciclo de educación ambiental todos los jueves de 6 a 7 p.m. Vamos a estar aquí hablando de este tema tan importante que es el ambiente de la naturaleza. Hoy vamos a empezar por el principio, o sea, vamos a hacer una presentación de los fundamentos básicos, teóricos, de qué es el medio ambiente y por qué es tan importante el medio ambiente en esto de la política, en esto que tiene que ver con los modelos económicos, en todo esto que tiene que ver con el movimiento progresista, por qué es tan importante, tan vital entender qué es el medio ambiente. Básicamente, cuando pensamos en política y no pensamos en el medio ambiente, estamos cometiendo un error grandísimo, ¿no? El medio ambiente o el ambiente de la naturaleza es un factor esencial, fundamental para cualquier proceso político, democrático, en este tiempo que estamos viviendo, que prácticamente es un tiempo de crisis ambiental. Me presento para los que no me conocen, mi nombre es Esteban Correa García, doctorando en Ciencias Ambientales de la Universidad del Valle, docente también de este tema del medio ambiente. Investigador, soy docente investigador en la Universidad de San Buenaventura de Cali y actualmente desarrollo una investigación relacionada con pasivos ambientales. Así que este tema del medio ambiente me mueve, es mi, digámoslo así, es mi estilo de vida ya, es algo que me he dedicado 100% a investigar. Y aquí en esta Escuela de Formación Política de la Colombia Humana vamos a estar presentes, ayudando y colaborando en todo lo que tiene que ver con formar o educar o transmitir este mensaje del medio ambiente. Bueno, para comenzar entonces, vamos a responder una pregunta en nuestro programa. Y la pregunta es, ¿por qué es importante el medio ambiente para el progresismo? ¿Qué relación existe entre medio ambiente y progresismo? Esa sería la primera pregunta. Vamos a responder hoy esta pregunta. ¿Qué relación tiene el ambiente y el progresismo? ¿Cuál es la relación que existe entre el ambiente o la naturaleza entre el progresismo? ¿Por qué el progresismo? Pues porque la Colombia Humana se categoriza como un partido progresista. Pero entonces para resolver esa pregunta primero hay que resolver entonces otra pregunta acerca de qué es el progresismo. O sea, una pregunta nos lleva a la otra. Y así vamos fundamentando nuestros conocimientos políticos, económicos, sociales en toda esta discusión tan importante que nos va a ayudar finalmente a tomar buenas decisiones electorales. Entonces, recordemos, la pregunta que estamos contestando es qué relación tiene el ambiente y el progresismo. Para contestar esa pregunta, entonces vamos a contestar primero qué es el progresismo. El progresismo podemos decir que es una ideología que determina un sistema político y económico orientado a un equilibrio entre las libertades humanas y las libertades económicas. Vamos por partes en esa definición. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el progresismo como ideología está orientado a relacionar directamente el sistema político con el sistema económico, cosa que en otras ideologías no aparece tan estrecho. Aquí en el progresismo sí hay una relación directa en la parte ideológica entre ese sistema político y el sistema económico. ¿Y qué es lo que busca el progresismo? O sea, además de que tiene estas dos dimensiones ya inmersas en su parte teórica, lo político y lo económico como un solo conjunto que no se puede separar, busca un equilibrio entre las libertades humanas y las libertades económicas. Esto de las libertades lo podemos entender mejor
a través de un gráfico que desarrolla un político muy importante que se llama David Nolan. En otros videos yo ya he podido explicar este cuadro de David Nolan, pero aquí lo voy a explicar otra vez porque es muy importante para entender qué es el progresismo y cómo se ubica en ese cuadro la parte de la naturaleza. Entonces, lo que ustedes ven ahí es un rombo, es un plano cartesiano que está orientado 45 grados y entonces da la apariencia de un rombo. Y esos ejes que ustedes ven ahí con esas flechas, el eje que está abajo, el eje X, relaciona lo que tiene que ver con las libertades económicas y el eje Y, el que está al lado izquierdo, tiene que ver con las libertades sociopolíticas. Entonces esto forma unos cuadrantes. Ustedes ven ahí que hay unos diferentes cuadrantes de colores entre la relación entre las libertades económicas y las libertades sociopolíticas. Un poco para hablar de las libertades socioeconómicas. Las libertades socioeconómicas las libertades económicas son las que tienen que ver con la libertad de comprar y vender, o sea, el libre mercado. Esas son las libertades económicas, la libre empresa, poder yo formar mi propia empresa, poder comprar libremente, que los productos de un país, por ejemplo, puedan entrar libremente a otro país. Y que yo como ciudadano pueda vender a otro país mis productos y que yo como ciudadano también pueda comprar productos de otro país. Eso más que todo es la libertad económica. Pero con la libertad económica no se garantizan todos los derechos humanos. Esa es una de las grandes discusiones que existen actualmente. O sea, los partidos políticos que simplemente se orientan o le apuntan a la libertad económica, pues están cometiendo un error, porque las libertades económicas solas no garantizan todas las libertades humanas. Las libertades humanas son muchas. Entonces, se requiere otro eje de libertades que son las libertades sociopolíticas. ¿Y esas libertades cuáles son? La libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de movilidad, la libertad de culto, la libertad de género, la libertad de poder protestar. Ya son todas esas libertades sociopolíticas. Entonces, dentro de esas dos ejes, entre las libertades económicas y las libertades sociopolíticas, se dibujan estos diferentes cuadrantes. Miremos qué es lo que pasa en esos cuadrantes. Mire que hay 4 tipos de tendencias políticas ahí. Las que están abajo, donde la azul, que dice totalitarismo, lo que quiere decir eso es que tiene pocas libertades económicas y pocas libertades sociopolíticas. Podríamos decir que dentro del plano de la democracia, los partidos que se ubiquen allí en ese cuadrante son los partidos ideológicamente más pobres, que apuntan al totalitarismo. Aquí en Colombia, por ejemplo, hay partidos políticos que se pueden catalogar en ese eje. Por partidos políticos que están relacionados con el totalitarismo, que se han relacionado incluso con el fascismo, como es, por ejemplo, partidos políticos como el Partido Conservador y como es el partido del uribismo, el Centro Democrático. Son partidos que podemos decir que están en este cuadrante del totalitarismo. Ahora, hay otro cuadrante, el que está más arriba, que dice conservadurismo. Los partidos que están ahí, las ideologías que están ahí, lo que hacen es que están garantizando solamente las libertades económicas, pero dejan a un lado las libertades sociopolíticas. En este plano podríamos decir que están ideológicamente, podrían estar partidos como el partido de la U, por ejemplo, ¿ya? Que le apunta a las libertades económicas no más y se olvida de lo que tiene que ver con las libertades sociopolíticas. Pero hay otro cuadrante que es el cuadrante del progresismo. Ustedes lo ven aquí, en esta parte, que le apunta a las libertades sociopolíticas, pero sin desconocer las libertades económicas.
Básicamente, el progresismo lo que busca es un equilibrio entre las libertades económicas y las libertades sociopolíticas, haciendo más énfasis en las libertades sociopolíticas, porque las libertades económicas no lo son todos. Ojo que el progresismo no desconoce las libertades económicas, no las desconoce, antes le apunta a las libertades económicas también para garantizar con ellas otras libertades. Por eso su nombre, ¿no? Progresismo, por el progreso, pero no solamente progreso económico, sino progreso integral del todo el ser humano. Y en la parte de arriba hay otro cuadrante que emerge de esa relación, que es el libertario, que es una ideología política que le apunta a las libertades en su máxima expresión. Eso sería un ideal pues muy grande, pero poco práctico en el imaginario de las personas. O sea, es una utopía que podríamos decir que está muy lejos a aplicarse en la vida real, porque las sociedades humanas necesitan de alguna manera cierto tipo de control centralizado para poder garantizar de alguna manera esas garantías que tienen que tener las personas en la esfera social y económica. Pero bueno, se tiene que tener en cuenta también que los libertarios de pronto pueden tender a algo que se conoce como la anarquía. Y el totalitarismo, todo abajo pues tiende al fascismo, ¿no? Entonces mire que todos los extremos son malos. El progresismo tiende a dar un equilibrio entre esas dos cosas. Pero ¿qué relación tiene todo lo que hemos hablado con los temas de la ecología? Bueno, aquí viene la relación. Y es que allí en esa línea verde que ustedes ven allí, lo que quiere decir esa línea verde es que a partir de esa línea hacia arriba, no solamente se comienza a pensar sobre las libertades sociopolíticas, sino que de allí para arriba, más que todo en este eje que está aquí, que dice sociopolíticas y que dice 60, 70, 80, 90 hasta 100, si se va subiendo en las libertades sociopolíticas, esas libertades cada vez que se suben más, garantizan de alguna manera más la relación entre el ser humano y la naturaleza. O sea, entre más se dan garantías en las libertades sociopolíticas de las personas, eso quiere decir que a la vez, de manera paralela, se le está dando garantías y derechos al medio ambiente, al ambiente, a la naturaleza, porque el ser humano está ligado a la naturaleza. Entonces esas libertades sociopolíticas, entre más existan, entonces se garantiza de alguna manera que se está preservando el medio ambiente. Por ejemplo, en nuestra constitución política hay un derecho que es el de vivir en un ambiente sano. Cuando se comienza a subir en los derechos, en esa escala de derechos sociopolíticos, pero los primeros derechos son los derechos a la vida, ¿no? Los derechos a la alimentación, a la educación. Pero cuando eso ya está resuelto, cuando los derechos de la vida ya están resueltos, los de la educación, los del trabajo, entonces ya el ser humano comienza a preocuparse, o el Estado, los gobiernos comienzan a preocuparse por garantizar otro tipo de derechos que son más elevados, podríamos decirlo así, que son los derechos que tienen que ver con la naturaleza. Entonces, es ahí donde podemos ver la relación directa entre la ecología y el progresismo. O sea, que los proyectos progresistas en el mundo, los que realmente, no solamente los que digan de palabra que son progresistas, sino los que teóricamente están relacionados con el progresismo, esos proyectos le apuntan a la preservación del medio ambiente, le apuntan a la sostenibilidad y a la sustentabilidad. Bueno, aquí me están llamando precisamente de la Colombia Humana. Voy a contestar porque de pronto es algo relacionado con la transmisión. Aló.
Constanza, estoy en estos momentos en vivo. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, no sé qué. No sé si de pronto está pasando algo, pero creo que todo está bien, ¿no? Creo que me están escuchando y todo. Disculpen los problemas técnicos, pero yo creo que todo está bien. Entonces, lo que estábamos diciendo es que el progresismo tiene una relación directa con el ambiente, con la naturaleza. Ahorita, miremos qué pasa con la Colombia humana. O sea, ¿dónde se ubica la Colombia humana en ese cuadrante de David Nolan? ¿Dónde lo podemos ubicar? Pues obviamente no es una ideología totalitarista, no es conservadurista tampoco libertario, pero es progresista. O sea que la Colombia humana y su vínculo con la Unión Patriótica está ubicado en ese cuadrante del progresismo, o sea, en una ideología que busca una relación entre las libertades económicas y las libertades sociopolíticas. Y aspira a lo más alto de las libertades sociopolíticas, o sea, a la sustentabilidad o a la sostenibilidad, como se le dice a veces, ¿no? A mí me gusta utilizar más el término la sustentabilidad. Esa sustentabilidad quiere decir que el proyecto económico que emerge de esa ideología progresista tiene que ser un proyecto económico que busca la preservación del medio ambiente, que le da derechos a la naturaleza, que le da garantías a que las especies, no solamente la especie humana, sino las especies animales y de plantas, se conserven, se preserven en las generaciones futuras, y no solamente estar pensando en nosotros mismos como seres humanos con ese enfoque antropocéntrico, bajarnos de esa nube de que los seres humanos somos el centro del universo y comenzar a pensar más con otros tipos de éticas, como por ejemplo una ética biocéntrica, ¿ya? Biocéntrica, ¿qué quiere decir? Que el centro de todo ya no es el ser humano, como de pronto piensan otros tipos de ideologías. El centro de todo no es el ser humano, amigos, el centro de todo es la vida misma, porque nosotros como entes vivos dependemos de otros sistemas vivos, ¿no? Si esos otros sistemas vivos se acaban, como es por ejemplo los ecosistemas relacionados con el agua, los ecosistemas relacionados con las abejas, por ejemplo, los ecosistemas relacionados con vida microbiana incluso, si eso se acaba, pues sencillamente nosotros los seres humanos nos acabamos. Por eso entonces, el centro no es una concepción ideológica antropocéntrica. El ser humano no es el centro de todo, no señores. El centro de todo es la vida misma. Y el progresismo, el verdadero progresismo, está orientado políticamente a ese centro, a la vida. Miremos en la práctica cómo se lleva esos principios teóricos del progresismo, cómo se llevan a la práctica, a la vida real. Para eso, entonces, he traído los estatutos de la Colombia Humana. En la página web de la Colombia Humana, colombiahumana.co, ustedes van a poder ver los estatutos que están publicados, ¿no? Es la versión 2020 de los estatutos, son nuevos, podríamos decirlo así, los pueden consultar allí. No vamos a estudiar todos los estatutos porque pues no tenemos el tiempo, pero sí podemos repasar algunos aspectos de esos estatutos relacionados con el ambiente, con la naturaleza. Por ejemplo, tenemos el artículo 2, o sea, prácticamente el inicio de todos esos estatutos. Hay un título grande que dice la naturaleza de la ideología de la Colombia Humana. ¿Cuál es esa naturaleza de la Colombia Humana? Aquí lo tengo en pantalla para que lo leamos todos y yo lo voy a leer textualmente, pero ustedes allá también lo leen en la mente. ¿Qué es la Colombia Humana? ¿Cuál es su naturaleza? Entonces dice
que es un movimiento político. Colombia Humana es una organización política pluralista, democrática, incluyente, defensora de la vida, oiga bien, defensora de la vida, la paz y el medio ambiente, con vocación de poder, orientado a mejorar la vida de los colombianos y colombianas, fortalecer lo público, defender los derechos humanos, impulsar el desarrollo económico y cultural diverso en el ámbito del principio del desarrollo sostenible. Entonces, mire, esta definición de la Colombia Humana, allí en esa definición está lo que teóricamente acabo de explicar. ¿Por qué está? Porque yo acabo de decir que el progresismo busca un equilibrio entre los derechos sociopolíticos y los derechos económicos. Aquí en esta definición están, ¿cierto? Cuando dice, por ejemplo, que es un movimiento político que busca la defensa de la vida, y mire que está ahí como una cosa importante, pues allí hay algo relacionado con lo que estamos hablando. Y textualmente está diciendo que también va a defender el medio ambiente. Entonces, el medio ambiente está incluido en la ideología política de la Colombia Humana. Es imposible pensar un proyecto progresista o un proyecto de la Colombia Humana sin que se tenga en cuenta el ambiente o la naturaleza. Es parte fundamental. Y miren lo que está abajo. Abajo, al final dice que busca impulsar el desarrollo económico y cultural diverso en el ámbito del principio del desarrollo sostenible. O sea que ese cuentico de que no, que es que la Colombia Humana, no, todos somos pobres, que no nos preocupamos por nuestro bienestar económico, que entonces todos nos vamos a volver como Venezuela, por ejemplo, ese discurso ya gastado y que en realidad hace parte de estos discursos que buscan confundir las personas, ¿no? Incluso en la campaña de ahora en los Estados Unidos llegaron esos discursos de confundir del castrochavismo y todo eso, pero bueno, nosotros sabemos que los progresistas, nosotros, la Colombia Humana, no busca en ninguna manera empobrecer a la población. Es más, lo que busca es impulsar, allí dice, mire, textualmente, impulsar el desarrollo económico y cultural. Pero ese desarrollo económico y cultural lo hace de una manera especial, lo hace de una manera diferente a como lo hace actualmente el establecimiento o el poder hegemónico, que es la derecha, ¿no? Lo que está haciendo ahorita el poder hegemónico es un desarrollo económico basado en el crecimiento económico, mientras que aquí la Colombia Humana está planteando un desarrollo económico basado en el principio del desarrollo sostenible, que es otra cosa totalmente diferente. En próximos programas vamos a hablar, a desarrollar de una manera más amplia qué es esto del desarrollo sostenible. Pero por ahora, entonces, pensemos que en los principios, en los estatutos de la Colombia Humana, está el ambiente, la naturaleza, como un pilar fundamental para constituir esa ideología. Sigamos viendo partes de ese estatuto. Los objetivos. La Colombia Humana tiene unos objetivos. Miremos el primer objetivo. Mire que es el primero. O sea, el primer objetivo es el más importante, ¿cierto? Miremos el primer objetivo. Dice, lo voy a leer textualmente. El movimiento Colombia Humana busca un equilibrio de la especie humana con la naturaleza como base de la existencia. Entonces, mire que ese es el primer objetivo de la Colombia Humana. Establecer esa relación entre el ser humano y la naturaleza, una relación que se ha quebrantado, una relación que el hombre moderno ha perdido, que nosotros desde que nacemos nos comienzan a programar mentalmente para que miremos la naturaleza como algo ajeno a nosotros, viendo que la realidad es que nosotros, los seres humanos, somos parte integral de la naturaleza. No podemos decir que la naturaleza está allá lejos, no.
Nosotros somos naturaleza misma, naturaleza pensante. Por lo tanto, no podemos ver la naturaleza como un ente que está por fuera de nosotros, sino que nosotros estamos inmersos en ella. Y porque esa relación se ha perdido por la modernidad, por todas esas relaciones que nosotros hoy en día tenemos, que más que todo son comerciales y materialistas y bombardeadas por la publicidad, por el comercio, por el consumo, entonces a los seres humanos nos han desconectado y nos han hecho creer que nosotros somos otra cosa diferente a la naturaleza. Entonces la Colombia Humana, que busca el primer principio fundamental de este movimiento tan hermoso que es la Colombia Humana, es que busca un equilibrio entre la especie humana con la naturaleza, ¿ya? O sea, volver a relacionarnos a nuestro origen, a nuestra fuente, que es la vida misma. Sigamos leyendo ese objetivo número 1. Conferirá derechos a la naturaleza y construirá las bases de una vida digna y sostenible. Entonces mire que aquí ya está hablando de un objetivo determinante, además de volver el equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza, está diciendo cómo lo va a hacer. ¿Cómo va a ser la Colombia Humana cuando llegue la Colombia Humana, cuando lleguemos nosotros los progresistas al poder y podamos dirigir el país, porque yo me incluyo ahí, no porque sea presidente y nada, porque es que todos nosotros los que estamos pensando esta nueva ideología vamos a dirigir el país, porque mire que esto es un partido incluyente, entonces vamos a poder expresarnos y vamos a poder participar en las decisiones políticas. Entonces, ¿cómo se va a dirigir el país? De manera sostenible, otorgando derechos a la naturaleza. O sea que la naturaleza tiene derechos. Miren que ya se otorgaron algunos derechos, ya el río Cauca tiene derechos, el río Atrato tiene derechos, pero la idea es que muchos más entes naturales comiencen a tener derechos, para que se le comiencen a respetar esos derechos a esos entes, los derechos a los árboles, los derechos a los animales, los derechos al aire, por ejemplo, para que sean sujetos de derechos y se puedan implementar acciones legales para protegerlos y exigir que se cumplan esos derechos. Entonces mire que aquí de primerazo ya está diciendo cómo se va a conformar teóricamente y prácticamente ese sistema económico basado en la sostenibilidad. Actualmente muchos mandatarios, incluso el que tenemos hoy en día, habla de que Colombia es un país sostenible y va por allá a las Naciones Unidas diciendo que somos un país sostenible. Pero ojo con eso, es imposible que un país sea sostenible si no le otorga derechos a la naturaleza, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos decir que somos un país sostenible si somos el segundo país del mundo que más tala árboles, que más tala la Amazonía? Después de Brasil estamos nosotros. ¿Y cómo podemos decir que somos un país sostenible en donde somos el primer país del mundo actualmente, en donde más asesinan a los líderes ambientalistas? Entonces, eso no es un país sostenible, ¿no? Necesitamos entonces que se respeten los derechos en primera instancia de los seres humanos que están protegiendo esa naturaleza, ¿no? Entonces, y luego sí pasar a dar derechos a la naturaleza. Entonces mire que esto lo dice en los estatutos de la Colombia Humana. Pero sigamos avanzando en la discusión acerca de esto de los objetivos. Mire que ahí yo resalté la palabra equilibrio. Es una palabra que está en la definición del progresismo que leía ahorita, porque cuando dije que era progresismo, yo dije que el progresismo es un movimiento político que busca un equilibrio entre las libertades económicas y las libertades sociopolíticas. Aquí en los objetivos de la Colombia Humana esa palabra equilibrio vuelve a estar presente, pero ya no propiamente entre ese tipo de libertades, sino un equilibrio
como ya lo dije, entre los humanos y la naturaleza. Entonces esa palabra equilibrio es importante, es fundamental dentro de todo lo que tiene que ver con el progresismo. El equilibrio nos aleja de la polarización, nos aleja del fanatismo. Por eso nosotros tenemos que olvidarnos, de alguna manera, de esas divisiones entre derechas e izquierdas. Eso es algo que nos hace daño a nosotros. Cuando nosotros decimos que somos de izquierda, estamos desconociendo una cantidad de personas que puedan estar en el medio o en otros, o en otras esferas, o que están por fuera. Y ahí recordémonos que al comienzo de la diapositiva dijimos que la Colombia humana era incluyente. Entonces no podemos decir que somos de izquierda, porque ese concepto de izquierda es un concepto excluyente. Mejor entonces nos quedamos con el concepto del progresismo en el cuadrante de David Nolan. El progresismo entonces es más incluyente y pensar la política no entre derecha e izquierda, sino a través de ese cuadrante entre totalitarismo, conservadurismo, progresismo y libertarios, pensarlo así entre cuatro es mucho más enriquecedor que pensarlo entre dos extremos. Entonces, tenemos que comenzar a tener más equilibrio y ser más incluyentes también en nuestras formas de pensar y en nuestras formas de hablar. Bueno, sigamos entonces, avancemos en esto. Hay otra parte de los estatutos que habla de los principios generales. Mire que el primer principio general también, mire que aquí estamos hablando de los objetivos, lo que acabamos de ver son los objetivos. Pero aquí ya vamos a entrar a hablar de los principios generales de la Colombia humana. El primer objetivo que leímos ahorita habla de la naturaleza. Ahora, el primer principio que vamos a hablar aquí, nos gustaría hablar de todos los principios, pero pues el tiempo no alcanza, de pronto en otras discusiones vamos a hablar de más principios, pero hablemos del primer principio que está en los estatutos de la Colombia humana. ¿Cuál es ese primer principio? Es un principio ecológico que tiene que ver con el medio ambiente, por eso nosotros podemos decir, sin avergonzarnos, sino decirlo con orgullo, nosotros somos un movimiento ecológico ambiental, porque eso está en nuestros estatutos y está en nuestros principios. Mire que allí dice, el primer principio de la Colombia humana es lucha y defensa de la vida. Colombia humana defiende la vida en general y la defensa de la vida humana en particular, y circunscribe la defensa de la vida humana a la sostenibilidad de todas las formas de vida. Entonces miren ese principio allí rector que se aleja de la visión, como lo dije ahorita, antropocéntrica, y se acerca a una visión más biocéntrica. O sea que la ética, porque todos los movimientos políticos tienen una ética, ¿no? Entonces, si vamos a ver un movimiento político de derecha, su ética podría ser más que todo una ética utilitarista, porque la derecha lo que pretende es solamente las libertades económicas, o sea, solamente piensa el bienestar de las personas desde el punto de vista monetario. Y eso que excluye a la gente más necesitada y solamente piensa en el bienestar de los individuos que tienen más dinero. Entonces, la ética de esos movimientos políticos es una ética utilitarista. ¿Utilitarista qué es? Que se busca el beneficio monetario, material de todo, ¿ya? Y eso tiene que ver mucho también con el concepto de antropocentrismo. La Colombia humana se aleja de ese concepto y lo que habla es que la vida misma tiene que ser el principio rector de todo, porque lo más importante es la vida. Si no estamos vivos, pues todo lo demás deja de importar. La vida es lo fundamental y el derecho a vivir
para nosotros los seres humanos es lo más importante. Entonces es ese derecho el que tenemos que defender en primera instancia. En este país ese derecho se vulnera constantemente. Constantemente se asesinan a líderes sociales, por ejemplo. Ahorita lo dije, somos el país del mundo que más asesinan líderes ambientalistas. Entonces ese derecho no está garantizado. No lo ha garantizado el orden que se ha establecido por más de 100 años en Colombia, porque durante todo ese tiempo, desde la época de la colonia, se vienen asesinando a las personas que simplemente están defendiendo unos ideales o unas causas o unos intereses. No importa los intereses que yo defienda, eso no le da derecho al opositor a asesinarme. Pero aquí en Colombia pasa eso, ¿cierto? Que hay unas personas que defienden unos intereses, pueden ser materiales o pueden ser intereses monetarios o de la naturaleza, lo que sea, pero el hecho de estar defendiendo un interés, eso no le da derecho a otra persona a asesinar la otra, ¿no? Entonces ese derecho, que es el más básico, no se cumple en Colombia. Si eso se cumpliera, ya nosotros seríamos diferentes, ya seríamos otro tipo de ciudadanos, ¿no? Entonces tenemos que comenzar con eso, con lo fundamental, colocarnos de acuerdo con lo fundamental, como se ha dicho tantas veces, y lo fundamental que es el derecho a la vida. Pero la Colombia humana no solamente piensa en el derecho a la vida de los seres humanos, sino también el derecho a la vida de los animales no humanos, porque es que nosotros somos animales humanos y todos los demás animales son animales no humanos. Entonces, al nosotros llamarnos animales humanos, entendemos que estamos dentro de la categoría de animales y por lo tanto todos los animales deben de tener derecho a vivir, no solamente los animales humanos, es que los animales no humanos también tienen derecho a la vida. Y hay que formar una constitución y hay que formar unas leyes en el país que garanticen ese derecho a la vida, tanto el derecho de los seres humanos como el derecho de la vida de los animales y el derecho de la vida de las plantas también. ¿Listo? De los árboles, de toda esa vida silvestre que en últimas es la base fundamental de la vida. Bueno, ese es el primer principio rector de la Colombia humana. Entonces, mire lo que sigue diciendo ese principio, y ya vamos casi a terminar esta exposición con esto. La Colombia humana defiende la vida en general y la defensa de la vida en particular, y suscribe la defensa de la vida humana a la sostenibilidad de todas las formas de vida. Entonces mire que aquí también habla de la sostenibilidad. Esa sostenibilidad no solamente se tiene que entender desde el punto de vista económico. La sostenibilidad se tiene que entender desde el punto de vista de la biosfera, de la vida. Y es a partir de esa base que se puede comenzar a pensarse en un sistema económico. No al revés, no pensar el sistema económico y luego pensar cómo generando recursos y dinero, cómo generando eso grandemente y aceleradamente, exageradamente. Primero pensamos en las formas de producción masiva y luego pensamos, esas formas de producción masiva, ¿cómo van a preservar el medio ambiente? No, es al revés. Primero tenemos que partir de la base, que lo más importante es el ambiente, y pensando en esa importancia tenemos que comenzar a concebir sistemas económicos, sistemas de producción que sean coherentes con esa idea, con la idea del derecho a la vida y que lo fundamental es la vida. Bueno, queridos amigos, básicamente esta ha sido la presentación que les tenía hoy. Es una presentación que básicamente lo que está diciendo, lo que está hablando es que nosotros aquí en la Colombia humana
tenemos unos estatutos. Y lo más importante, el pilar fundamental de esos estatutos tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con el medio ambiente, con los derechos a la naturaleza, con la preservación de la naturaleza, con generar un sistema económico que sea coherente con ese principio de la vida. Entonces, eso no se nos puede olvidar. Nosotros tenemos que ser responsables con nuestro voto. Si nosotros no podemos votar por un candidato y luego quejarnos de que ese candidato está haciendo estragos en la naturaleza. Entonces, ¿para qué votamos por él? ¿Ya? Y ojo, los candidatos siempre hacen lo que está de acuerdo con los intereses de las personas que están apoyando ese candidato. Entonces hay un candidato que está siendo apoyado por las grandes industrias petroleras, por ejemplo. Entonces, téngalo por seguro que ese candidato va a gobernar y a legislar no solamente el presidente tiene poder, sino también el Congreso de la República, los senadores y los representantes de la Cámara. Todas esas personas de seguro van a legislar para beneficiar a quienes lo financiaron. Pero en el caso de la Colombia Humana es diferente, porque la financiación de la Colombia Humana es de las mismas personas, somos nosotros mismos. Por lo tanto, no tenemos grandes poderes económicos que nos están chuzando la espalda diciendo que tenemos que legislar para beneficiar, por ejemplo, a la industria petrolera, ni para beneficiar al extractivismo. No. Es un compromiso con las personas y con la preservación de la naturaleza. Entonces, básicamente ese es el mensaje que tengo para hoy. Y no sé si hay de alguna manera, no sé si hay forma de interactuar con las personas hoy. No sé, John, si me estás escuchando ahí en el máster, si hay forma de pronto de contestar preguntas o interactuar con el público. No sé, John. Bueno, si eso no es así, no veo preguntas en este momento, entonces simplemente hasta aquí terminamos. No sin antes decirles, estimados compañeros de la Colombia Humana, que todos los jueves, a partir de hoy, vamos a estar compartiendo mensajes relacionados con este tema de la educación ambiental. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el medio ambiente? Porque ya lo acabamos de ver. En los estatutos de la Colombia Humana, en los principios, en los objetivos, en el objeto social y en la naturaleza misma del movimiento político de la Colombia Humana, está expresa como un pilar fundamental el ambiente y la naturaleza. Y es por eso que todos los militantes, podríamos decirlo así, de la Colombia Humana, debemos de ser ambientalistas. Tenemos que tener la camiseta por nuestro país, pero la camiseta de nuestro país no es simplemente colocarnos la camiseta de la Selección Colombia cuando juega Colombia. No, tener la camiseta de Colombia es indignarnos cuando se contamina un río, indignarlos cuando se tala un árbol, porque ese árbol pertenece al territorio colombiano. Eso es tener la camiseta. Entonces, nosotros necesitamos colocarnos la camiseta para sentir el territorio, para comenzar a luchar por ese territorio y comenzar a exigir los derechos de la naturaleza y los derechos que tienen las comunidades que viven en los territorios en donde está esa naturaleza. Bueno, queridos amigos, hasta aquí entonces hemos llegado hoy. Los espero entonces dentro de 8 días, el próximo jueves, a las 6 en punto, de 6 a 7. Hoy nos vamos a ir un poquito más temprano, porque todavía no son las 7, faltan 5 minutos, pero hasta aquí vamos a dejar hoy. Muchas gracias, John, entonces, por la transmisión.